Sousa Naranjo. Resulta que él fue ganador de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2009. Pero además, David, fíjese bien, es campeón de karate invicto en peleas continuas y en peleas por puntos. Hombre, David, es toda una caja de monerías. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, platícame, antes de hablar de las Olimpiadas, ¿eres karate Lima Lama? Sí, karate Lima Lama. ¿Desde cuándo lo tienes ya practicando? ¿Cuánto tiempo? Pues he estado en karate Lima Lama durante 5 o 6 años, pero era otra. Era otro tipo de otra sensación. Otra sensación. ¿Y te gustó mucho estar en karate? Sí. ¿Sí? ¿Y te ayudó para las Olimpiadas de conocimiento? Pues sí, ahí me motivaron y todo así. ¿Sí? Me inspiraron. Ah, muy bien. A ver, yo sé que es difícil, hay muchos niños que compiten para poder ganar estas Olimpiadas. ¿Cómo lograste llegar ahí? ¿Cómo te hicieron la invitación? Platícame todos los detalles. Pues es un concurso que organiza Bancomer para dar becas a 1000 niños de todo el país. Y pues a mí me inspiró la beca. Ay, la beca, muy bien. ¿Y de qué era la beca? A ver, pues consiste en que dan 1000 pesos al mes durante 10 meses al año, lo que dura las clases. Durante 3 años, lo que dura la secundaria. Y la debes de mantener con un promedio de 9 o más. O sea, que es difícil, o sea, hay puntos así muy específicos, ¿verdad? ¿Te enteraste que estaba esta beca? ¿A través de quién te enteraste? Me enteré pues a través de mis papás. Tus papás te dijeron, mira, esta es una beca interesante, la puedes ganar. ¿Y luego te inscribieron? No, ese concurso es así como que obligatorio para todos los de la escuela. Los llevan a todos. Ah, ok. Participan todos los niños. Pero tú quedaste no seleccionado. Sí. ¿Entre cuántos quedaste seleccionados? Pues primero fue a nivel zona, la zona 37. Eran 13 escuelas. Y de ahí quedé en primer lugar. Y de ahí hubo un concurso estatal en donde fueron 120 niños y nomás seleccionaban a 30. ¿Y tú quedaste en esos 30? Sí. ¿Y de ahí te fuiste a nivel nacional también o cómo? No, nomás estatal, y quienes ganaban en el estatal ya se iban representando a Baja California y a México. ¿Y en México también ganaste? No, en México nomás se la paseo así como de premio. Ah, muy bien, eso está muy bien. Entonces tú ya fuiste uno de los ganados, o sea, solamente 1000 niños tienen esa beca. Sí. Wow, pues la verdad A nivel nacional. A nivel nacional. Pues fíjate cómo David Liret, el ejercicio, la disciplina le ha ayudado a obtener esta beca, lo cual nosotros te felicitamos mucho. Gracias. David, ¿qué te preguntaban de los exámenes? Lo que me preguntaban en el... ¿Eran conocimientos generales? Sí, conocimiento general. De historia, geografía. Español, matemáticas, ciencias naturales, civismo, geografía e historia. Perfecto. ¿Cuál era la más difícil? ¿Cuál te parecía difícil? Pues a mí la más difícil se me hacía español. ¿Español? Es que a mí no me gusta español. ¿A ti cuál te gusta más? Geografía. ¿Te gusta geografía? ¿Y cómo te van las matemáticas? Bien. O sea, no tú tienes problema con las matemáticas. No, matemáticas no. Fíjate, curiosamente, la mayoría de los niños hablan de las matemáticas como dolor de cabeza, pero en tu caso no es así, es en español. ¿Y qué piensas estudiar de grande? ¿Ya tienes una idea? ¿O estás muy chiquito todavía? Estoy muy chiquita. Muy bien. Estoy viendo ahí en pantalla algunos de los diplomas que ha obtenido David a lo largo de su carrera. Y fíjate, es un niño muy pequeñito, sin embargo, pues ya le ha ido bastante bien, tanto en las artes marciales como en conocimientos. Hay puros 10, David, muy bien. ¿Cómo le haces? ¿Estudias mucho? Pongo atención en clase. ¿Pon atención en qué es algún método de estudio? Pues mi método de estudio es poner atención en clase y ya no más repaso en la casa. Pero sí repasa, ¿verdad? Es muy importante. Y se ocupa por lo menos 5 minutos diarios de estudio y ya con eso no batallas para nada. No, ya no batalla. O sea, que te ibas a sacar 10 y te llegaban a tratar de hacer un examen, ¿verdad? De hecho sí, nos hicieron un examen sorpresa y salí con 10. ¿A poco? ¿Y tus otros compañeritos también les iba bien o no tanto? Pues algunos sí, algunos no. Pero te iba bien, David. Pues muchas felicidades. ¿Tienes la intención de seguir participando en otras olimpiadas de conocimiento? Sí. ¿Harías? Creo que tú lo harías, también tienes facilidad para quedar en los eventos, ¿no? Sí. Bueno, pues te agradecemos mucho, David. Muchas felicidades y suerte. Sigue siendo campeón de karate. ¿Cuándo es tu próximo juego? Es en agosto en Long Beach, Estados Unidos. Pues es muy bueno. Los encuentros de Long Beach es donde han salido las estrellas de las artes marciales, ahí apareció Bruce Lee y otros personajes, así que muy bien, felicidades, ojalá y de aquí te vayas a Hollywood. Sí. Se vale. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Hacemos otra comercial felicitando a jovencitos como David que le echen ganas a los estudios
y bueno, lo más importante es que también han sido becados. ¿No vas a comentar?